Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a ver el tema de ciclo celular. Y para empezar a lo que es este tema, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Y es alguna vez has visto a una oruga convertirse en mariposa? Si es así, probablemente estás familiarizado con la idea de un ciclo vital. Las mariposas pasan por algunas transiciones del ciclo vital bastante espectaculares. De algo que parece un gusano se convierte en una pupa y finalmente en una gloriosa criatura que flota por el aire. Otros organismos, desde seres humanos hasta plantas y bacterias, también tienen un ciclo vital, una serie de pasos del desarrollo, por lo que pasa un individuo en el momento en que nace, al momento en que se reproduce. En el ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula, es decir, en la serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento, formación por división de una célula madre y su reproducción, división para hacer dos nuevas células. Entonces vamos a ver a más detalle a lo que se refiere a las fases del ciclo celular. Para dividirse una célula debe completar varias tareas importantes, que es, debe crecer, copiar su material genético, ADN, y dividirse finalmente en dos células hijas. Las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizadas y predecibles que conforman el ciclo celular. El ciclo celular es un ciclo y no un camino lineal, porque al final de cada ronda las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto otra vez desde el inicio. En las células eucariotas o células que contienen un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la mitotótica, que vamos a representarla con una letra M. Durante la interfase, la célula crece y hace una copia de su ADN. Durante la fase mitótica, la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. Entonces vamos a ver. Entremos al ciclo celular justo cuando se forma una célula por división de su célula madre. ¿Qué debe hacer ahora esta célula recién nacida si desea seguir su vida y dividirse? La preparación para la división sucede en tres pasos, que vamos a ver en el diagrama que ahorita les estoy mostrando en pantalla. La interfase está dividida por tres fases, que es la G1, fase C y G2. ¿Qué sucede en la G1? Esta fase también llamada fase del primer intervalo. Entonces, ¿qué pasa con esta fase? ¿Qué pasa a la célula en esta fase? La célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Como bien les dije, vamos a analizar el ciclo celular desde la separación de una célula madre. Entonces, esta es la célula. En esta etapa se da lo que es el crecimiento, pero también duplica. Dice que duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. Cuando esta crece y ya tiene duplicado su tamaño y todos los números de organelos, entonces pasamos a la fase S. En esta fase, la célula sintetiza una copia completamente del ADN en su núcleo, o sea, hace una copia idéntica de su ADN. También duplica su estructura de organización de microtúbulos llamados centrosomas. Los centrosomas ayudan a separar al ADN durante la fase M, que como dijimos, es la fase mitótica. Entonces, recapitulemos. En la fase G1 crece, duplica su tamaño,
aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas y pasa a la fase S, que duplica su ADN y proteínas asociadas, o sea, hace una copia idéntica de ella. Pero aquí aún no se separa, es solo una célula, solamente que es mucho más grande de cuando la etapa G1. Entonces, cuando la célula ya tiene duplicado su ADN, pasa a la etapa G2 y la etapa G2 ya se está empezando a preparar para la división. Entonces, ¿qué pasa en la fase G2? Durante la fase del segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Entonces, en conclusión, para entender mejor qué pasa en la interfase. La interfase está compuesta por la fase G1, que es el crecimiento celular, seguida de la fase S, que es síntesis del ADN, seguida de la fase G2, que nuevamente vuelve a crecer su célula. Al final de la interfase viene la fase mitótica, que se compone de mitosis y citonesis y conduce a la formación de dos células hijas. La mitosis procede a la citonesis, aunque típicamente los dos procesos se superponen un poco. Entonces, para ir más entendiendo de lo que es el ciclo celular, es que la interfase no hace todavía su división, se prepara. Es desde su nacimiento, desde el desprendimiento de la célula madre. Entonces, cuando se desprende, la célula ya empieza a prepararse para que de ella salgan dos células hijas, que es la G1, duplica su tamaño, aumenta el número de organelos, en la S duplica del ADN, su ADN y proteínas asociadas. En la G2 vuelve a crecer, pero crece el doble su tamaño. Cuando ya esté finalizada la interfase, viene la fase M, que es la fase mitótica. En esta la célula se divide, su ADN duplicado y su citoplasma para hacer dos nuevas células. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división, mitosis y citonesis. Entonces, en la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separado por el hueso mitótico. Su estructura especializada, hecha de microtúbulos, la mitosis ocurre en 4 etapas, que es la profase, que a veces se divide en profase temprana y prometafase, metafase, anafase y telofase. Y en la citonesis, el citoplasma de la célula se divide en dos. Como ya vimos que es citoplasma, ¿qué es el citoplasma? Recordemos, el citoplasma es el líquido que está compuesto la célula, ¿verdad? Donde encontramos infinidad de estructuras. Entonces, en la citonesis, tanto el ADN como el citoplasma se divide. ¿Para qué? Para crear a sus dos células hijas. Generalmente la citonesis empieza cuando la mitosis termina, con una pequeña superposición. Es importante tomar nota que la citonesis ocurre de forma diferente en células animales y vegetales. Esto fue la clase del día de hoy. Espero que hayan comprendido de cómo es el ciclo celular de cada célula. Y como tarea de actividad de aprendizaje, vamos a elaborar un esquema explicando el ciclo celular en su cuaderno. Hasta pronto.